El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado fue lo último que escuchó antes de que el mundo se convirtiera en un caos de metal retorcido y cristales rotos. Para Alejandro, el arquitecto que lo tenía todo, ese instante fue un borrón, el final de una vida que creía conocer. A kilómetros de distancia, para Sofía, una mujer que no tenía nada más que miedo, ese mismo accidente se convirtió en una oportunidad desesperada. Una mentira piadosa que la llevaría al cielo o la arrastraría al infierno. Estaba a punto de construir el amor más grande de su vida sobre las ruinas de la memoria de un desconocido. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en Bikes o desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Alejandro de la Torre conducía su Porsche a través de la noche y la lluvia con la misma precisión fría y calculada con la que diseñaba sus rascacielos. Cada curva, cada cambio de marcha, era un movimiento deliberado, eficiente, desprovisto de placer. Su mente no estaba en la carretera resbaladiza ni en los limpiaparabrisas que luchaban contra el diluvio. Estaba en la reunión del día siguiente, en los planos de un nuevo complejo de lujo, en la llamada telefónica que acababa de terminar con su prometida, Victoria. La gala benéfica es el sábado, Alejandro, no lo olvides, le había dicho ella, su voz tan perfectamente modulada y carente de calor como el vestíbulo de mármol de su bufete de abogados. Estará toda la gente importante. Es crucial para nuestras familias. Familias. La palabra le supo a ceniza. Su compromiso con Victoria Lombardi no era una unión de corazones, sino una fusión corporativa. Los de la Torre y los Lombardi, dos de las dinastías más poderosas de la construcción y las finanzas. El matrimonio era la cláusula final de un contrato diseñado para crear un imperio. Victoria era la prometida perfecta, elegante, inteligente, ambiciosa y completamente predecible. La amaba de la misma forma en que amaba un diseño arquitectónico impecable, admiraba su estructura, su funcionalidad, pero no le despertaba ni una sola emoción genuina. Su vida era una obra de arte fría y perfecta, y él se sentía como un espectador en su propia galería. El móvil sonó de nuevo, el nombre de Victoria parpadeando en la pantalla. Desvió la mirada de la carretera por un solo segundo para silenciarlo, harto de su control, de su agenda. Ese segundo fue todo lo que hizo falta. Un ciervo, cegado por las luces, saltó a la carretera. Alejandro dio un volantazo instintivo. El Porsche patinó sobre el asfalto mojado como sobre hielo, girando sin control. Vio los árboles acercándose, una pared de oscuridad impenetrable. Luego, un impacto brutal que le sacudió hasta el alma. Metal gritando. Cristales explotando. Y después, nada. Solo un silencio profundo y absoluto. A 60 kilómetros de distancia, en la trastienda de una cafetería de carretera que olía a grasa y a sueños rotos, Sofía luchaba contra sus propios demonios. La lluvia golpeaba el techo de hojalata con la misma furia con la que su corazón latía en su pecho. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, se encogía, esperando ver su rostro. El rostro de Marcos. Su exnovio. Un hombre cuyo amor se había convertido en una posesión violenta, cuyas caricias se habían transformado en magulladuras. Había huido hacía 3 semanas con lo puesto y el poco dinero que tenía, cambiando de pueblo en pueblo, trabajando en lo que fuera, siempre mirando por encima del hombro. El miedo era su compañero constante. Era un nudo helado en su estómago que nunca se deshacía. El viejo televisor de la esquina, que siempre estaba encendido en el canal de noticias local, interrumpió la programación con un boletín de última hora. Un grave accidente en la carretera estatal 22. Un vehículo de lujo se ha salido de la carretera. El conductor, un hombre de unos 30 años, ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Comunitario de San Miguel. Aún no ha sido identificado y no llevaba documentación consigo. La cámara mostró una imagen borrosa del coche, un amasijo de metal irreconocible. Pero en la puerta abollada, Sofía vio un logo familiar, el emblema de los de la Torre, la constructora que estaba levantando un polémico resort en la costa. Se quedó paralizada,
el paño con el que secaba un plato colgando de su mano. San Miguel era el pequeño pueblo en el que se escondía ahora. Y el hombre del accidente estaba a menos de 2 kilómetros de ella, solo, sin nombre. Fue entonces cuando la idea, nacida de la más pura y absoluta desesperación, se deslizó en su mente. Era una idea monstruosa, inmoral, una locura. Pero también era una tabla de salvación en medio del océano de su terror. Si Marcos la encontraba, estaría perdida. Necesitaba desaparecer, cambiar de identidad, tener un ancla, una razón para que nadie la buscara. ¿Y si ese hombre anónimo en el hospital fuera su ancla? ¿Y si ella pudiera ser la suya? Podía crear una nueva vida, una fortaleza alrededor de ellos dos donde nadie, ni su pasado ni el de él, pudiera alcanzarlos. Era una oportunidad única y terrible. El resto de su turno fue una tortura. Su mente era un torbellino de pros y contras, de miedo y una extraña y culpable esperanza. Cuando por fin terminó, en lugar de volver a su minúscula habitación alquilada, caminó bajo la lluvia torrencial hacia el hospital. El lugar olía a antiséptico y a sufrimiento silencioso. Preguntó en recepción por el hombre del accidente, su voz temblorosa. Soy su esposa. Acabo de enterarme, mintió, y la palabra le supo extraña y pesada en la lengua. La enfermera, una mujer mayor de rostro cansado, la miró con compasión. Está en cuidados intensivos, cariño. No ha recuperado la conciencia. Ha sufrido un traumatismo craneal severo. La condujo por pasillos silenciosos hasta una puerta de cristal. Y allí, en una cama rodeada de máquinas que pitaban suavemente, lo vio. Su cabeza estaba vendada, su rostro pálido y magullado, pero incluso en ese estado, era innegablemente guapo. Tenía una mandíbula fuerte, el pelo oscuro pegado a la frente y unos labios bien definidos. Una de sus manos descansaba sobre la sábana, una mano grande y fuerte que parecía fuera de lugar en tanta fragilidad. Se quedó allí, mirándolo, el corazón desbocado. Esto era una locura. No podía hacerlo. Era cruel, era monstruoso. Estaba a punto de darse la vuelta, de confesarle a la enfermera que se había equivocado, que no era él. Pero entonces, su teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. Con dedos temblorosos, respondió. Sofía, mi amor, la voz de Marcos, suave y venenosa, le heló la sangre. Creías que podías esconderte de mí, ¿verdad? Es un juego divertido, pero se está acabando. Te estoy encontrando, pequeña. Y cuando lo haga. Colgó. El pánico, puro y absoluto, la ahogó. Ya no había elección. Marcos la encontraría. La destruiría. Ese hombre en la cama, ese desconocido, era su única salida. No era una opción. Era supervivencia. Volvió a mirar al hombre de la cama, pero esta vez con una nueva determinación. Se acercó a él, y con una audacia nacida del terror, le tomó la mano. Estaba cálida, viva. Se inclinó sobre él, hasta que sus labios estuvieron cerca de su oído. Hola, mi amor, susurró, y esta vez, la mentira sonó como una promesa. Soy yo, Sofía. Tu esposa. Estoy aquí. No te voy a dejar. Los días que siguieron fueron una neblina de ansiedad y engaño. Sofía no se movió del hospital. Dormía en la incómoda silla junto a su cama, apenas comía, y dedicaba cada minuto de vigilia a construir la ficción de su vida juntos. A los médicos y enfermeras les contó una historia cuidadosamente elaborada, se habían casado hacía poco, vivían una vida sencilla y retirada en las montañas. Y él había salido por provisiones cuando ocurrió el accidente. Por eso no tenía su cartera, explicó con lágrimas ensayadas. Nunca la lleva cuando solo va al pueblo. Le creyeron. En un mundo ocupado y caótico, su devoción era una historia conmovedora, no un motivo de sospecha. A él, mientras permanecía inconsciente, le hablaba constantemente. Le contaba sus recuerdos, el día que se conocieron en un mercado de agricultores, su primer beso bajo un roble, la pequeña casa que estaban construyendo con sus propias manos.
Le describía el olor de la leña en invierno, el sabor de las tartas de manzana que ella le horneaba. Le leía poemas de un libro de bolsillo que compró, poemas que hablaban de amor eterno y almas gemelas. Tejía un tapiz de mentiras tan hermoso y detallado que a veces casi se lo creía a ella misma. El tercer día, él despertó. Sus ojos, de un color avellana intenso, se abrieron lentamente y parpadearon, desorientados. Se fijaron en ella. Sofía contuvo la respiración. Este era el momento de la verdad. Donde, su voz era un susurro ronco. ¿Qué pasó? Sofía se inclinó, su rostro una máscara de tierna preocupación. Le tomó la mano. Tranquilo, mi amor. Estás a salvo. Tuviste un accidente de coche. Pero estás bien. Yo estoy aquí. Él la miró, una profunda confusión arrugando su frente. ¿Te conozco? El corazón de Sofía dio un vuelco. Sí, dijo, su voz suave como una caricia. Soy Sofía. Tu esposa. Vio cómo él procesaba la palabra. Esposa. La miró de arriba abajo, su mirada recorriendo su rostro, su pelo, la mano que sostenía la suya. No había reconocimiento, solo un vacío desconcertante. No recuerdo nada, confesó, y el miedo en su voz era palpable. Nada de nada. Ni mi nombre. Te llamas Alejandro, le dijo ella. Y esa era la única verdad que le ofreció. El médico dijo que tienes amnesia. Que es temporal. Que los recuerdos volverán poco a poco. Pero no importa, ¿me oyes? Lo que importa es que estás vivo. Juntos, lo recordaremos todo. Durante la semana siguiente, el doctor a cargo, el doctor Méndez, un hombre amable de mediana edad, confirmó el diagnóstico. Amnesia global disociativa, causada por el severo trauma. Podía durar días, semanas o, en casos raros, ser permanente. La ausencia de identificación y el hecho de que nadie hubiera denunciado su desaparición reforzaron la historia de Sofía. Para el hospital, eran el señor y la señora. Sofía inventó un apellido simple y común, García. Eran Alejandro y Sofía García. Ella se convirtió en su única conexión con el mundo. Le daba de comer, le ayudaba con los ejercicios de fisioterapia, y sobre todo, le hablaba. Respondía a sus miles de preguntas con la paciencia de una santa. ¿Cómo éramos?, le preguntó él un día, mientras ella le ayudaba a afeitarse. Éramos felices, respondió ella, su voz llena de una convicción que la sorprendió. Nos reíamos mucho. Te encantaba hacer el tonto solo para hacerme reír. Y me mirabas como si fuera la única persona en el mundo. Al decirlo, sus miradas se encontraron en el pequeño espejo del baño, y la intensidad en los ojos de él la hizo estremecerse. No la recordaba, pero la escuchaba. La absorbía. Y estaba empezando a mirarla exactamente de la forma que ella describía. La primera vez que él se puso de pie, se apoyó en ella, y la sensación de su cuerpo fuerte y cálido contra el suyo fue tan abrumadora que casi la hizo flaquear. Él se apoyó en su hombro, su aliento cálido en su cuello. Gracias, Sofía, susurró. No sé qué haría sin ti. Debo de haberte amado mucho para merecer a alguien como tú. La culpa fue un puñal afilado en el corazón de Sofía. Pero el miedo era más fuerte. Cuando el doctor Méndez le dio el alta, la realidad de su situación la golpeó. No podía llevarlo a su minúscula habitación. Con el último de su dinero, alquiló una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, un lugar aislado rodeado de bosque. Este es nuestro hogar, le dijo mientras lo ayudaba a entrar. La cabaña era humilde, con muebles viejos y una estufa de leña, pero Sofía la llenó de flores silvestres y la mantuvo impecablemente limpia. Es diferente, dijo él, mirando a su alrededor. En mi cabeza, a veces veo destellos. Cristal, acero, lugares altos. No se parece a esto. El pánico se apoderó de Sofía. ¿Es un recuerdo?, preguntó, tratando de sonar casual. Él frunció el ceño. No lo sé. Son como sueños. Fragmentos de otra vida.
Son solo efectos del accidente, mi amor, le aseguró ella rápidamente, pasando sus brazos alrededor de su cintura y apoyando la cabeza en su pecho. Esta es nuestra vida. Aquí es donde pertenecemos. Él la rodeó con sus brazos, y por primera vez, el abrazo se sintió como algo más que gratitud. Se sentía posesivo, protector. Hundió el rostro en el pelo de ella. Huele a vainilla, murmuró. Eso lo recuerdo. Sofía cerró los ojos. Era una pequeña verdad en su océano de mentiras. Su champú barato olía a vainilla. Se aferró a eso como a un salvavidas. Empezaron a construir su nueva vida. Una vida de mentira. Ella le cocinaba comidas sencillas. Paseaban por el bosque, y él, que había pasado su vida diseñando estructuras urbanas, se maravillaba con la complejidad de una hoja de helecho. No tenía recuerdos, pero sus instintos permanecían. Era inteligente, tenía una mente analítica y unas manos que anhelaban construir. Un día, lo encontró arreglando la valla rota del jardín con una habilidad y una concentración que la dejaron sin aliento. Por la noche, se sentaban junto al fuego. Él la escuchaba durante horas mientras ella seguía tejiendo el tapiz de su falso pasado. La intimidad entre ellos crecía cada día, cargada de una tensión que ambos sentían. Dormían en la misma cama, pero Sofía siempre mantenía una pequeña distancia, un muro invisible entre ellos. No podía cruzar esa línea. Sería el engaño final y definitivo. Pero una noche, él se despertó de una pesadilla, gritando un nombre que ella no reconoció, Victoria. Se sentó en la cama, sudando, con la respiración agitada. Sofía encendió la lámpara. ¿Alejandro? ¿Qué pasa? No lo sé, dijo él, pasándose las manos por la cara. Una mujer. Un rostro frío, y cristales. Muchos cristales. Y me sentía, atrapado. El miedo de Sofía era un sabor metálico en su boca. Fue solo un mal sueño, susurró, sentándose a su lado y pasando una mano por su espalda. Estoy aquí. Él se giró hacia ella, sus ojos oscuros y atormentados. La miró de una manera que la desnudó por completo. No la quiero a ella, dijo, su voz ronca. Te quiero a ti, Sofía. Te quiero a ti. Y entonces, antes de que ella pudiera pensar o protestar, la atrajo hacia sí y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso de desesperación, de un hombre que se aferraba a su única certeza en un mundo de sombras. Fue posesivo, hambriento, y Sofía, después de un instante de resistencia, se rindió a él. Le devolvió el beso con la misma desesperación, un torrente de culpa y deseo y un amor terriblemente real que había crecido en el terreno fértil de su engaño. Esa noche, el muro invisible se hizo añicos. E hicieron el amor. Para él, fue un redescubrimiento. Para ella, fue la mentira más hermosa y desgarradora de su vida. Mientras yacía en sus brazos después, escuchando el latido de su corazón, supo que lo había perdido. Se había enamorado del hombre al que le estaba mintiendo, del hombre al que había creado a partir de la nada. Mientras tanto, en una sala de juntas de cristal y acero a cientos de kilómetros de distancia, Victoria Lombardi estaba perdiendo la paciencia. Alejandro había desaparecido. Su coche había sido encontrado, pero de él no había ni rastro. La policía lo buscaba sin éxito. Pero Victoria no confiaba en la policía. Confiaba en el poder y el dinero. Encuéntrenlo, le ordenó al mejor investigador privado que el dinero podía comprar. Quiero que revuelvan cada piedra de ese maldito estado. Gasten lo que sea necesario. Lo quiero de vuelta. No había preocupación en su voz. Solo la furia helada de una mujer a la que le habían arrebatado su activo más valioso. La cacería había comenzado, y el frágil paraíso de mentiras de Sofía estaba a punto de ser encontrado. La vida en la cabaña adquirió un ritmo dulce y peligroso. El Alejandro que Sofía había conocido a través de los informes de noticias, el arquitecto implacable y multimillonario, no existía. En su lugar, había un hombre llamado Ale, como ella había decidido llamarlo, un hombre que encontraba alegría en cosas que el dinero no podía comprar. Le fascinaba el trabajo manual.
Reparó el techo con goteras, construyó una pequeña estantería para los pocos libros que tenían y pasaba horas en el jardín, cuidando de las verduras que Sofía había plantado. Descubrió que tenía un talento innato para la estructura y el diseño, aunque no supiera de dónde venía. Un día, lo encontró dibujando en la tierra con un palo, trazando los planos de una casa perfecta, con grandes ventanales para dejar entrar la luz del sol. Creo que esto es lo que me gustaba hacer, le dijo, con el ceño fruncido en concentración. Construir cosas. Sí, mi amor, respondió ella, con el corazón encogido. Siempre te ha encantado construir. Su amor, ya no contenido por el miedo de Sofía, floreció con una intensidad abrumadora. Ahora que habían cruzado la última barrera, su conexión era total. Se comportaban como la pareja de recién casados que ella había inventado. Sus días estaban llenos de pequeños roces y besos robados mientras trabajaban en el jardín. Por la noche, después de hacer el amor con una pasión que a ambos los dejaba sin aliento, se quedaban despiertos durante horas, simplemente hablando. Cuéntame otra vez cómo nos conocimos, le pedía él, y Sofía, con el corazón dividido entre la culpa y la alegría, le repetía la historia, añadiendo nuevos detalles, nuevos matices. Cada mentira era un ladrillo más en el muro de su felicidad, y cada ladrillo hacía que el eventual derrumbe fuera aún más aterrador. Él la amaba con una pureza que era casi dolorosa. La trataba con una ternura que Sofía nunca había conocido. Un día, volvió de un paseo por el bosque con una corona de flores silvestres que había tejido para ella. Para mi reina, dijo, colocándosela en el pelo y mirándola con una adoración que la hizo llorar. No llores, Sofía. ¿Qué pasa? Es que nunca nadie me había hecho sentir tan amada, susurró ella, y esa era la más absoluta de las verdades. El Alejandro del pasado, con sus regalos caros y su afecto calculado, no era nada comparado con este hombre que le ofrecía su corazón con una simple corona de flores. Empezaron a tener diálogos que eran a la vez tiernos y peligrosos. Tienes unas manos tan fuertes, le decía ella mientras le masajeaba los hombros después de un día de trabajo. Están hechas para sostenerte a ti. Él tomaba la mano de ella y besaba cada uno de sus dedos. Y las tuyas están hechas para curar, Sofía. Me curaste a mí. A veces pienso en el hombre que era antes, confesó él una noche, mientras miraban las estrellas desde el pequeño porche. En los sueños que tengo, veo trajes caros, escucho a gente hablando de dinero. Y siento un vacío. ¿Era yo infeliz, Sofía? Ella se acurrucó contra él. Estabas estresado. Mucho trabajo. Pero nunca fuiste infeliz conmigo, mintió, sintiendo el veneno de su propio engaño. Yo era tu paz. Todavía lo eres, dijo él, atrayéndola para un beso profundo. Eres mi único refugio. A pesar de su felicidad, las grietas del pasado de ambos comenzaban a aparecer. Los destellos de memoria de Alejandro se hicieron más frecuentes. A veces, en mitad de una conversación, se quedaba callado, con la mirada perdida. Victoria, decía el nombre en voz baja, no como en una pesadilla, sino con una curiosidad frustrante. ¿Quién es Victoria? A Sofía se le helaba la sangre cada vez. No lo sé, Ale. Quizás alguien con quien trabajabas. No es importante. Pero sí era importante. Era una bomba de relojería. Por su parte, el miedo de Sofía a Marcos nunca desaparecía del todo. Cada vez que iba al pueblo a por provisiones, un viaje que hacía lo menos posible, sentía ojos en su nuca. Cada coche que pasaba demasiado despacio por el camino de tierra le aceleraba el pulso. Vivía en un paraíso, pero era un paraíso con un dragón dormido en la puerta. Y entonces, un día, todo empezó a desmoronarse. Estaban en el pueblo, en el pequeño mercado. Alejandro, que había recuperado casi toda su fuerza física, insistió en acompañarla. Quiero ver el lugar donde dijiste que nos conocimos, dijo con una sonrisa. Mientras ella compraba verduras, él se quedó mirando un puesto de periódicos. La mayoría eran locales, pero había un par de periódicos nacionales. Y en la portada de una revista de negocios, había un rostro. El suyo. La foto era antigua, de un par de años atrás.
Él, con el pelo perfectamente peinado y un traje a medida, sonriendo a la cámara con una confianza fría. El titular decía, El Imperio de la Torre, ¿dónde está el heredero desaparecido Alejandro de la Torre? Sofía vio cómo se quedaba paralizado. Vio cómo cogía la revista con manos temblorosas. Vio la confusión total en su rostro mientras leía su propio nombre, un nombre que no encajaba con el García que ella le había dado. Sofía, dijo, girándose hacia ella, con la revista en la mano. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué es esto? El pánico la cegó. Su mente corrió a 1000 por hora buscando una nueva mentira, una explicación. Es un error, un parecido increíble, eso es todo, tartamudeó. Pero era una mentira demasiado débil, y ambos lo sabían. La mirada en sus ojos, no era de ira. Era de una herida profunda, una traición que empezaba a comprender. Se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado. Tú sabías, empezó a decir. Pero no pudieron terminar la conversación. En ese preciso instante, un coche de lujo negro, tan fuera de lugar en ese pueblo polvoriento como una nave espacial, se detuvo bruscamente junto a ellos. La ventanilla del copiloto se bajó, y de ella surgió el rostro de una mujer. Una mujer de una belleza fría e impecable, con el pelo rubio recogido en un moño perfecto y unos ojos azules que despedían hielo. Llevaba unas gafas de sol de diseñador, que se quitó lentamente mientras su mirada se fijaba en Alejandro y luego, con un desprecio fulminante, en Sofía. Alejandro, por fin, dijo Victoria Lombardi. Su voz era exactamente como él la recordaba en sus pesadillas, controladora y carente de emoción. Luego, sus ojos se encontraron con la mirada aterrorizada de Sofía. Victoria sonrió, una sonrisa cruel y triunfante. Así que aquí es donde te escondías. Y veo que te has conseguido una nueva mascota. Se bajó del coche, seguida por un hombre alto y de aspecto caro que debía de ser el investigador. Se acercó a Alejandro, ignorando por completo a Sofía. Le tomó la cara entre las manos. Cariño, ¿estás bien? Te hemos buscado por todas partes. Esta mujer te ha secuestrado, ¿verdad? Te ha estado mintiendo. Alejandro estaba en shock, mirando de Victoria a Sofía y de nuevo a Victoria. Los fragmentos de sus recuerdos, la frialdad de los rascacielos, las galas benéficas, el rostro de Victoria, de repente empezaron a encajar con la mujer que tenía delante. Pero no encajaban con su corazón. Su corazón pertenecía a la mujer temblorosa que estaba a su lado, la mujer que le había tejido una corona de flores, la mujer cuyo aroma a vainilla era su único recuerdo real. ¿Quién eres tú?, le preguntó a Victoria, aunque una parte de él ya lo sabía. Soy tu prometida, tonto. Victoria, dijo ella. Y luego se giró hacia Sofía. Y el juego se ha acabado para ti, pequeña ladrona. Él vuelve a casa. A su verdadera vida. Lejos de este basurero y de ti. Victoria agarró el brazo de Alejandro, intentando llevárselo hacia él. Coche. Pero Alejandro no se movió. Se soltó de su agarre. Se giró hacia Sofía, su rostro era una tormenta de dolor, confusión y una pregunta terrible en sus ojos. Sofía, dime la verdad, le suplicó. Todo fue una mentira. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. No podía hablar. Solo pudo sentir, un movimiento casi imperceptible que destrozó el mundo de Alejandro por segunda vez. Victoria rió, un sonido agudo y desagradable. Por supuesto que fue una mentira. Mírala. ¿Qué más podría ofrecerte a alguien como ella? Ahora, vámonos, Alejandro. Tienes un imperio que dirigir. El investigador se acercó a Sofía. Será mejor que desaparezcas. Si presentas cargos, créeme que no te gustará el resultado. Alejandro seguía sin moverse, paralizado entre dos mundos. Veía a Sofía, el amor, el calor, la mentira. Y veía a Victoria, el deber, el poder, la verdad fría. Alejandro, te necesito, dijo Sofía, su voz quebrada, extendiendo una mano hacia él. Victoria lo agarró de nuevo, esta vez con más fuerza. Alejandro, ella te manipuló.
Vámonos. Y fue entonces cuando ocurrió. La presión, el shock, el conflicto, algo en su cerebro hizo clic. Un dolor agudo y cegador le atravesó la cabeza. Se llevó las manos a las sienes y gritó. Imágenes, sonidos, recuerdos, su vida entera, la verdadera, se precipitó sobre él como una avalancha. El porche. La lluvia. La llamada de Victoria. Las reuniones. Los contratos. Y el beso frío y sin pasión que le dio a Victoria la noche antes del accidente. Todo volvió. Lo recordó todo. Y con los recuerdos, volvió el hombre que había sido. El hombre frío. El hombre calculador. El arquitecto del imperio. Miró a Sofía, y la mirada de amor confuso había desaparecido. En su lugar había una expresión gélida, inescrutable. Y luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se subió al coche con Victoria. Sofía se quedó sola en medio del mercado, con la revista de negocios caída a sus pies, viendo cómo el coche negro se llevaba al hombre que amaba, o al hombre que ella había creado y que ahora, quizás, ya no existía. El viaje de vuelta a la ciudad fue un torbellino silencioso de imágenes y sensaciones para Alejandro. Sentado en el mullido asiento de cuero del Bentley de Victoria, veía pasar el paisaje, pero su mente proyectaba una película diferente. Veía el rostro de Sofía, sus ojos llenos de lágrimas, y lo superponía con recuerdos recién recuperados de reuniones de negocios, planos arquitectónicos y las frías cenas con Victoria. Era como tener dos hombres viviendo en su cabeza. Estaba el Alejandro calculador, el heredero, el hombre que conocía cada matiz de un contrato pero nada sobre la calidez de un abrazo sincero. Y estaba Ale, el hombre que había aprendido a encontrar la felicidad en un huerto, que se sentía completo con el simple tacto de la mano de Sofía. Victoria hablaba sin parar, contándole sobre los negocios que se habían estancado, sobre el alivio de su padre, sobre los planes para su boda retrasada. Podemos casarnos el mes que viene, ahora que estás de vuelta, decía. Todo está listo. La prensa lo llamará el regreso milagroso del año. Él apenas la escuchaba. Su voz era un zumbido de fondo. En su mente, escuchaba la risa de Sofía, el sonido del viento en los pinos que rodeaban la cabaña, el crujido de la estufa de leña. El olor a vainilla. Olfateó sutilmente el aire del coche. Olía a perfume caro, el de Victoria. Un aroma floral y químico que de repente le resultó artificial y desagradable. ¿Te das cuenta de lo que esa mujer te hizo, Alejandro? Continuó Victoria, notando su silencio. Te manipuló. Se aprovechó de tu estado. Es una criminal, una buscafortunas. Mi padre quiere presentar cargos, destruirla. La palabra destruirla sacó a Alejandro de su estupor. Se giró para mirar a Victoria, y por primera vez desde que se subió al coche, la vio de verdad. Vio la dureza en sus ojos, la crueldad en la curva de sus labios. La recordó ahora, no como su prometida, sino como su socia. Nunca la había amado. Ni siquiera le había gustado mucho. La había elegido porque era la elección lógica. Pero su corazón, el corazón que había redescubierto con Sofía, gritaba que la lógica era una prisión. No, dijo, su voz ronca. ¿No qué?, preguntó Victoria, arqueando una ceja. No vas a presentar cargos. No la tocarás. Victoria se rió, un sonido de incredulidad. Alejandro, cariño, creo que el accidente te ha afectado más de lo que pensamos. Esa mujer es una campesina mentirosa. Jugó contigo. ¿O es que sientes algo por tu secuestradora? Él no respondió. Se limitó a mirar por la ventana. Pero su silencio fue la respuesta más ruidosa de todas. Mientras tanto, Sofía se encontraba en el infierno. La humillación pública en el mercado, la mirada vacía de Alejandro cuando sus recuerdos volvieron, la forma en que se marchó sin una palabra, cada recuerdo era un nuevo giro del cuchillo en su corazón. Recogió sus cosas de la cabaña en un trance de dolor. Cada objeto le recordaba a él, la estantería que construyó, la silla que reparó, la corona de flores marchitas que aún guardaba. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Pero el dolor pronto dio paso al miedo.
La advertencia del investigador resonó en su mente. Y lo que era peor, si la familia de la torre la había encontrado, Marcos también podría hacerlo. Tenía que volver a huir. Volver a ser un fantasma. La vida en la mansión de la torre era una jaula de oro y cristal. Alejandro caminaba por los pasillos inmaculados, tocaba los muebles de diseño, miraba las obras de arte abstractas, y todo le parecía ajeno, sin alma. Recordaba haber diseñado parte de la casa él mismo, pero ahora veía sus creaciones con otros ojos. Había diseñado un espacio para impresionar, no para vivir. Su habitación era enorme, con una pared entera de cristal que daba a la ciudad. Antes del accidente, esa vista le había dado una sensación de poder. Ahora, solo le hacía sentirse pequeño y solo. Se sentía más en casa en la pequeña y humilde cabaña, con el calor del fuego y el cuerpo de Sofía junto al suyo. Las pesadillas sobre Victoria habían sido reemplazadas por sueños de Sofía. Soñaba con su risa, con el sabor de sus besos, con la forma en que lo miraba como si fuera el centro del universo. Y se despertaba con un dolor tan profundo, una sensación de pérdida tan abrumadora, que apenas podía respirar. Se encontró odiando al hombre que había sido. Al Alejandro frío y ambicioso que no había sabido valorar nada más que el éxito. El hombre que Ale, el amnésico, despreciaba. Victoria intentaba volver a la normalidad, organizando cenas y reuniones. Pero Alejandro se comportaba de forma extraña. Estaba distante, silencioso. Una noche, durante una cena con sus padres, él simplemente se levantó en mitad del postre y salió al jardín. Victoria lo siguió, furiosa. ¿Qué demonios te pasa, Alejandro? Estás avergonzándome. Estoy asfixiándome, Victoria, respondió él, dándose la vuelta para enfrentarla. Esta vida, no soy yo. No más. ¿De qué estás hablando? Esta es la vida para la que naciste. ¿Es por ella? ¿Sigues pensando en esa ladrona? Su nombre es Sofía, dijo él, su voz era un filo de acero. Y lo que teníamos, aunque empezara con una mentira, fue más real que cualquier cosa que tú y yo hayamos tenido jamás. La verdad de sus palabras golpeó a Victoria con la fuerza de una bofetada. ¿Te atreves, Siseo? Me atrevo, confirmó él. Te atrevo a decirme que me amas. No que amas mi nombre, mi fortuna o el poder que nuestra unión te dará. Dime, Victoria, que me amas a mí. Al hombre. Ella se quedó en silencio, incapaz de pronunciar las palabras. Y en su silencio, Alejandro tuvo su confirmación. Se acabó, Victoria. El acuerdo está roto. Se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando a su ahora exprometida sola en la oscuridad del jardín perfectamente cuidado. Al día siguiente, Alejandro empezó su propia búsqueda. No contrató a un investigador. Lo hizo él mismo. Sabía que Sofía habría huido de San Miguel. Intentó pensar como ella. ¿A dónde iría alguien sin dinero y con miedo? Volvió sobre sus propios pasos, conduciendo por las carreteras secundarias, parando en las cafeterías de carretera, en los pequeños pueblos. Mostraba una foto de ella que había encontrado, una que él mismo había tomado con un teléfono desechable que compraron, una foto de ella riendo en el jardín de la cabaña, con la corona de flores en el pelo. Busco a mi esposa, decía. Nadie la había visto. Días se convirtieron en una semana, luego en 2. Empezaba a perder la esperanza. Pensó que la había perdido para siempre. Sofía había llegado a una ciudad portuaria a 300 kilómetros de distancia. Había conseguido un trabajo limpiando pescado en el muelle, un trabajo agotador y maloliente que le dejaba las manos en carne viva. Vivía en una pensión mugrienta, compartiendo habitación con otras 3 mujeres. Era un infierno, pero era anónimo. Se sentía vacía por dentro. Embarazada. Se había dado cuenta una semana después de huir de San Miguel. Llevaba en su vientre al hijo de Alejandro. El hijo de su amor y su mentira. La noticia la llenó de una mezcla de alegría y terror. Le dio una razón para seguir viviendo, para luchar. Pero también la ataba para siempre a un hombre que probablemente la odiaba. Una tarde, mientras volvía de su turno, exhausta y con el olor a pescado pegado a su piel,
lo vio. No a Alejandro. A Marcos. Estaba apoyado en una pared al final de su calle, esperándola. Su sonrisa era la de un lobo que ha acorralado a su presa. El corazón de Sofía se detuvo. Te encontré, pequeña, dijo, su voz un ronroneo de amenaza. Empezó a caminar hacia ella. Sofía se dio la vuelta para correr, pero chocó contra un cuerpo duro. Se giró. Y vio a Alejandro. No sabía cómo, no sabía por qué, pero estaba allí. Se interpuso entre ella y Marcos, su cuerpo era un escudo. ¿Quién es este?, preguntó Alejandro, su mirada fija en Marcos, pero su voz dirigida a Sofía. No es nadie, susurró ella. Marcos se rió. Soy su pasado, amigo. Y he venido a reclamar lo que es mío. Se abalanzó hacia Sofía. Alejandro reaccionó con la velocidad del rayo. Lo interceptó con un puñetazo que envió a Marcos al suelo. La pelea fue brutal y primitiva. Alejandro ya no era el arquitecto calculador ni el amnésico gentil. Era un hombre luchando por la mujer que amaba, por la familia que no sabía que estaba a punto de tener. Defendió a Sofía con una furia que Marcos no esperaba. La policía llegó, alertada por los gritos de los vecinos. Se llevaron a un Marcos ensangrentado y magullado. Alejandro se giró hacia Sofía. Estaba temblando, pero en sus ojos había una fuerza nueva. ¿Estás bien?, le preguntó él, su voz llena de una preocupación desesperada. Ella asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo me encontraste? Nunca dejé de buscarte, dijo él. Se acercó y, con una ternura infinita, le limpió las lágrimas de las mejillas. Lo siento, Sofía. Por haberme ido. Por haberte creído a ella, por haberme creído a mí, al hombre que era. Me asusté. Recordarlo todo, fue como ahogarse. Y te dejé hundirte sola. Te mentí, Alejandro. Construí todo sobre una mentira. Construiste el único hogar que he conocido, respondió él. Lo que sentíamos en esa cabaña, era real. Eso no era mentira. Y no voy a perderlo. No otra vez. Se quedaron allí, en medio de la calle sucia, rodeados por la curiosidad de los vecinos. Pero estaban en su propio mundo. Te amo, Sofía. Te amo por la mujer valiente y desesperada que mintió para sobrevivir, y te amo por la mujer increíble que me enseñó a vivir de nuevo. Hay algo más que tienes que saber, dijo ella, con la voz temblorosa, poniendo una mano sobre su vientre. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par al comprender. Su expresión pasó del shock a la incredulidad y luego a una alegría tan pura y radiante que iluminó la calle sombría. Se arrodilló frente a ella, justo allí, en el asfalto sucio, y puso su mano sobre la de ella, en su vientre. Hola, susurró. Soy tu padre. Y al levantar la vista hacia Sofía, con lágrimas en los ojos, supo que su búsqueda no había terminado. Acababa de empezar. Juntos. El camino de regreso de la oscuridad no fue instantáneo. La sombra de la mentira de Sofía y la dureza del antiguo Alejandro aún persistían. Decidieron no volver a la vida de opulencia de la ciudad ni a la pobreza anónima de la huida. Necesitaban un lugar nuevo, un lugar suyo. Alejandro usó una parte de su fortuna para comprar una gran extensión de tierra en un valle tranquilo junto a un lago, a horas de distancia de cualquier metrópolis. Allí, se dedicó a construir su hogar con sus propias manos, tal como Ale lo había soñado. No era una mansión de cristal y acero, sino una casa de madera y piedra, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz y se abrían al paisaje. Sofía encontró su paz en el jardín y en la tranquilidad de saber que nunca más tendría que huir. Su amor se reconstruyó, no sobre la fantasía de un pasado inventado, sino sobre la base sólida de la honestidad y el perdón. Había días difíciles, momentos en que la culpa la asaltaba a ella o la amargura del pasado lo tentaba a él. Pero hablaban. Hablaban de todo, de sus miedos, de sus sueños, del hombre que él fue y de la mujer que ella se vio obligada a ser. Su hijo, a quien llamaron Mateo, nació en esa casa, en un día soleado de primavera. Su llegada selló su nuevo comienzo. Alejandro,
el hombre que una vez solo se preocupó por legados corporativos, encontró su verdadero legado en las pequeñas manos de su hijo y en la sonrisa de su esposa. Se convirtió en el padre que nunca supo que podría ser, paciente y dedicado. Victoria intentó pelear, por supuesto. Hubo batallas legales, amenazas veladas y un escándalo mediático que pintó a Sofía como la peor de las villanas. Pero Alejandro la protegió con la ferocidad de un león. Usó su poder no para construir rascacielos, sino para construir un escudo inquebrantable alrededor de su familia. Finalmente, el mundo se cansó de la historia y los dejaron en paz. Victoria se casó con otro millonario, persiguiendo el poder que siempre había ansiado, y desapareció de sus vidas para siempre. Una tarde, años después, Alejandro estaba sentado en el porche, viendo a Sofía jugar con un Mateo de 5 años junto a la orilla del lago. La risa de su hijo se mezclaba con la de ella, una música más hermosa que cualquier sinfonía. El sol poniente pintaba el cielo de tonos dorados y anaranjados, reflejándose en el agua tranquila. Sofía lo miró desde la distancia y le sonrió, la misma sonrisa que le había hecho enamorarse de ella en la cabaña, pero esta vez, sin sombras, sin secretos. Era una sonrisa de pura felicidad. En ese momento, comprendió la verdad más profunda de su viaje. El accidente de coche no había sido el final de su vida, sino el verdadero comienzo. Le había arrebatado sus recuerdos para darle algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir quién era realmente, de elegir su propio destino. De encontrar un amor tan poderoso que pudo nacer de la más grande de las mentiras y florecer en la más bella de las verdades. Lo dejó por un imperio, por un futuro que su mente recordaba pero que su corazón ya no sentía, atrapado en la confusión de una vida recuperada. Pero cuando su verdadera prometida reveló su fría ambición, el recuerdo del amor cálido y desesperado de Sofía y los celos de imaginarla sola y en peligro le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que a veces debemos perdernos por completo para encontrarnos de verdad. No son nuestros recuerdos los que nos definen, sino las elecciones que hacemos cuando se nos da una segunda oportunidad, convirtiéndonos, a través de la mentira y el perdón, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscreva-se no canal.